Sí, ya estamos aquí en Proyectos de Vida Financiera a través de Radio Seguridad, las nuevas tecnologías, y estamos comenzando el año, este año 2018, que es un año pues de mucho crecimiento, de reinventarnos un poquito más, de reinventar cómo estamos viviendo nuestra vida y ser conscientes, ¿no? Y también tomar esa responsabilidad de cómo estamos haciendo las cosas, pues para el tema de los ahorros, para el tema de nuestras jubilaciones, de gastos médicos, porque aquí en Proyectos de Vida Financiera pues hablamos de seguros y aseguradoras, y este día, este programa es de cosas que impactaron más a la industria. Y está aquí con nosotros el señor Jesús Márquez. Muchas gracias, queridos amigos, primer programa del año 2018. Es un placer y un gusto llegar hasta ustedes. Recuerden que estamos a través de Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea, y ahora también a través de TV Seguridad. Si en un momento dado quisieras volver a ver este programa, pues en la comodidad de tu casa puedes poner en YouTube y ahí nos encontrarás. Nos puedes ver a través de la TV. Sean ustedes bienvenidos, gracias por escucharnos. Saludo para toda Latinoamérica, para el norte de América y para el mundo en general, porque somos mundialmente conocidos. En Proyectos de Vida Financiera, seas bienvenido. Pues muchas gracias, Jesús, porque pues estamos comenzando el año con el pie derecho, ya que, bueno, pues Jesús Márquez, ustedes saben que es toda una personalidad dentro de la industria. Favor, ¿qué me haces? No, de verdad, dentro de la industria aseguradora, porque sus especialidades, pues ha sido el tema de las becas educacionales, ¿no?, para los niños, el ahorro hacia los niños, y en estos momentos pues el tema de las jubilaciones, todos los programas que la industria nos ofrece para que sean deducibles de impuestos, o pues varios tratamientos, que el experto es él, la verdad. Mira, yo creo que la expertise te lo da no los años, sino la experiencia de día a día que vas formando en el mercado asegurador, con los asegurados, aquellas personas que te han permitido el que seas una parte importante en su vida para hacer cambios. Nosotros los asesores de seguros somos como ángeles que tocan vidas. Afortunadamente existen miles de programas hoy en día que son por sobrevivencia, que te dan la cobertura de fallecimiento, pero que en lo general son por sobrevivencia. Entonces, de alguna manera tocamos muchas vidas. Y entonces esta experiencia te la da el estar constantemente hablando con la gente. Este mismo programa, de alguna manera, hace muchos años a mí me enseñaron a hacer muchas cosas en seguros, y hoy tengo esa necesidad de compartir lo que he aprendido con todos ustedes y para las siguientes generaciones. Así es. Oye, y este año, bueno, pues vamos a empezar a hablar pues de las cosas más impactantes que pues fueron importantes para las aseguradoras y bueno, para la industria en general, ¿no? Seguramente habrá cosas muy interesantes durante el año que surgieron y que vale la pena recordarlas. Así es. Oye, pues fíjate que en enero, no sé si recuerden que pues en 2016 pues hubo una serie de huracanes a nivel mundial que realmente sí afectaron mucho a la industria, o sea, pero bueno, qué bueno que existían los seguros, ¿no?, para las personas que lo adquirieron y pudieron proteger sus viviendas. En el caso del huracán Matthew, ¿te acuerdas? Que nosotros, gracias a ese huracán, pues también tuvimos una consecuencia en Proyectos de Vida Financiera. ¿Cuál fue esa consecuencia? Pues que tuvimos que cambiar la convención. Bueno, la compañía cambió la convención, fíjate, ¿no? Fíjate lo que puede pasar. Cambian la convención, que iba a ser, no me acuerdo en qué mes, ¿qué? ¿Octubre? No. En octubre. En octubre, y después se cambia a enero, ¿no?
Entonces dices, bueno, pues sí, la compañía hace cambios, pero finalmente, pues uno hace planes, ¿no? O sea, dices, bueno, pues en este mes haces esto, en el siguiente mes, y vas haciendo todos tus planes de vida, y cuando te mueven una pieza clave, pues sí te mueven un poco el panorama. Sí, definitivamente, contra los eventos naturales no podemos hacer nada. Ya teníamos los boletos, ya teníamos las maletas hechas, y un día antes de treparnos en el avión nos dicen que se suspende porque estaba cerrado el aeropuerto, no había salidas hasta nuevo aviso. De tal suerte que cuando podíamos volar ya quedaba un solo día de convención. Entonces hicieron los ajustes necesarios para esa convención, que no necesariamente benefició a nadie, porque hubo que hacer otros pagos, aunque la ocupación hotelera en ese momento estaba desocupada, pero de todas maneras tienes que hacer movimientos. No se crean que para preparar una convención y esperar a un grupo importante para desayunar, lo compran a las 6 de la mañana. Esos son compras con anticipación. Los mismos vuelos que se tenían tuvieron que haberse cambiado. Y así como eso, hubo grandes cosas. Eso ocurrió en octubre del 2016 y por eso lo estamos comentando en enero que habían pasado las cosas. También 2017, perdón por brincarme en los demás meses, pero recordarán que se cumplieron 32 años de los sismos de 1985, y exactamente 32 años después, el día 19 de septiembre, vuelve a ocurrir un sismo de gran magnitud donde afectó la Ciudad de México, pero que su epicentro fue en Puebla. Sí, bueno, aquí en la Ciudad de México, pues sí nos pegó bastante. Lo bueno es que los mexicanos somos muy solidarios. Ahí fue donde demostramos de qué estamos hechos finalmente, ¿no? Eso estuvo, pues dentro de lo que pasó, fue de las cosas que vimos bien, que vimos que los mexicanos pues nos ayudamos unos con otros. Hubo mucha ayuda, que la distribución, bueno, es todo un tema que no tocaremos en este programa, porque pues no es un programa político, realmente aquí nos gusta hablar de seguridad, ¿no? Pero pues finalmente ahí se vio el sentimiento, o sea, el sentimiento hacia el ser humano, hacia la pérdida del ser humano y cómo podemos resolverlo juntos. Sobre todo un sector de la población, que son esos jóvenes que nosotros llamamos millennials, que tanto luego los criticamos, que los criticamos, que no hacen nada, que no tienen una antigüedad en los empleos, que se andan cambiando de un lado a otro, que quieren todo con el mínimo esfuerzo. Ellos fueron los que dieron la cara, ellos fueron los que estuvieron ahí presentes para poder ayudar a tanta gente a salir de los escombros, y que recordemos en algún momento que en el 2017 lo dijimos en un programa aquí, fue que el 39.5% de la población en México son millennials. Entonces, es muy fácil decirlo. La verdad es que es una población impresionante. Ellos en algunos años van a estar al frente de nuestro país, ya lo empezaron a tener hoy en día, y que la población en México está envejeciendo, pero el 39%, el 40% de la población son millennials, son jovencitos. Nos ha tocado ver, y si no, algún día que tengas oportunidad de pasear por Reforma, entre las 8 y 9 de la mañana, hay un desfile de empleados de todos lados, y son chavillos, muy jovencitas, muy jóvenes los que están pasando por ahí. Vete a los centros comerciales los días sábados, y hay colas inmensas en los cajeros, que los chavos están cobrando su semanita, porque trabajan ahí en los centros comerciales. Donde quiera está esta chaviza. Y esta chaviza tenemos que ponerle mucho interés, porque son nuestros futuros dueños de empresas, directores de instituciones, y la gente que va a hacer frente a toda nuestra población en el área productiva. Pues sí, finalmente van a manejar el país, ¿no? O sea, en algunos años más, porque cada vez son más jóvenes los presidentes. Yo me acuerdo que antes eran como más grandes, ¿no? Viejitos. Sí,
Sí, un poco con mayor experiencia, ¿no? Dijeran ellos. Ellos dicen que tienen mucha experiencia, ¿no? Las personas ya muy grandes. Pues acuérdate de Díaz Ordaz, Echeverría, de la Madrid. Sí, ellos ya estaban López Portillo, ¿no? Sí. Nuestro candidato para uno de los partidos, pues también son muy jóvenes ahorita. Perdón, los candidatos actuales son muy jóvenes. Es que ya me iba a meter yo un autogol, pero lo que pasa es que pues es muy difícil ahorita decidir, ¿no? Yo creo que lo que quiere realmente la población, y bueno, de los que yo he platicado con ellos, pues es que seamos como mejor gobernados. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Pero quedamos que no íbamos a hablar de políticas. No, hoy políticas no. Entonces seguimos en el mes, me regreso al mes de enero, y fíjense que empieza este tema de gasolinazo, según nuestras fuentes. Dice: gasolinazo genera actos vandálicos, zozobra y saqueos. Aseguradoras evalúan pérdidas. Si recuerdan que pues se armó toda esta trifulca, que había algunos grupos de choque, como dijeran algunos, ¿no? Estos grupos de choque que saqueaban las tiendas departamentales, o sea, sí les pegó a varias tiendas. Sí, los comercios, de comercio al por menor. Obviamente los están bien establecidos, sí, tienen contratados una póliza que entre ellas cubre el robo y el robo por rapiña. Por daños vandálicos. Entonces, pues sí, las aseguradoras se vieron afectadas en esa circunstancia. Cuando se expide una póliza para cubrir un riesgo amparado, pues se está calculando que debo de cobrar una cantidad para garantizar o resarcir las pérdidas que ocurran a consecuencia de que ese riesgo ocurra. Eso es técnicamente. Así es. Coloquialmente, pues la compañía de seguros cobra una lana, cobra un billete y te dice a ti, empresa, oye, dinero, pues si te roban tus mercancías, yo te pago, no a valor de venta con la utilidad, sino a valor de reposición de quien te lo está surtiendo. Y finalmente la empresa pues no pierde, la empresa afectada, y tampoco la compañía de seguros. Sin embargo, el que hayan tenido mayor reincidencia en esto, en ocasiones sí incrementa el costo de las primas. Sí, por la siniestralidad de la misma póliza. Hablando de siniestralidad, me comentaban, oye, después del sismo mucha gente desea asegurar sus casas. Seguramente aumentaron el costo de primas las compañías de seguros. Y no necesariamente fue de esa manera. Existe un censo de las propiedades o inmuebles afectados en la Ciudad de México. Eran alrededor de 3.850 inmuebles. Si la persona desea asegurar ese inmueble y ese inmueble está dentro de ese listado, simplemente no tiene cobertura, no es posible, no se puede asegurar. En ese sentido disminuye mucho el costo de la prima, porque no estamos asegurando inmuebles que están siniestrados. Sí, y se acaban listados y listados, ¿eh? Sí, yo encontré personas que me dicen, oye, es que la compañía de seguros no pagó todo. Bueno, tienes que ver en tu contrato qué deducible tienes. Y en la Ciudad de México, el deducible es el 1% de la suma asegurada. Podríamos decir, está bien, pero hay un coaseguro. Y el coaseguro es el 20% de la pérdida. Esto es, si mi edificio se dañó y ese edificio costaba 4 millones de pesos, entonces el 20% son 800. Sería nada más 3.200.000. Y el 1% de 4 millones, estamos hablando que son 40,000. Entonces, 840,000 es a cargo del asegurado. La diferencia es lo que se pagaría. Oye, pero siquiera, ahora sí que de lo perdido a lo recuperado, pues está padre. Definitivamente. Cuando una persona pierde su propiedad, su patrimonio,
Y yo lo vi muy cerca con la hermana de un asegurado mío, que en ese momento andaban fuera de la ciudad, pero cuando regresaron ni siquiera sus cosas podían sacar. Entonces, es muy sencillo de repente decir, ay, no pasa nada, me aguanto 1 o 2 días sin bañarme, pero cuando esos 2 días se convierten en 2 meses... Ay, no, bueno, bueno, nunca he vivido eso. Cuando no tienes luz y dices, no tengo luz, bueno, todo lo que está en el refrigerador se echa a perder. Tus celulares se descargan y además los estás ocupando continuamente para estar informado qué está ocurriendo. Y una serie de circunstancias que influyen para el buen vivir. Así es. Pero entonces, sí hay que explicar estas cuestiones, porque la gente, fíjate, el otro día, uno de mis asegurados me pregunta que alguien compró un coche, así como a plazos, le roban el coche y que la aseguradora ya no le pagó nada a él. Entonces yo dije, yo creo que le explicaron mal su póliza. ¿No es así, Jesús? O sea, alguien compra su cochecito, ¿no? En pagos, en abonos chiquitos, dijéramos aquí en México. Y ese coche, como al tercer mes de haber salido de la agencia y todo esto, se lo roban. Entonces, la compañía, como está asegurado, la compañía sí paga, pero le paga a quien dio el crédito, no a la persona. A ver, explícanos más a fondo eso. A ver, yo creo que sí es importante y por eso... Iba a decir que por eso hacen los chismes, pero no es la palabra. Ay, bueno, es que hay veces que... Hay que ir a fondo, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? Si hay un coche que una persona lo saca de una agencia y este coche no lo compra de contado, sino lo compra a crédito, entonces la persona tiene un arrendamiento, ¿sí? O sea, está pagando en mensualidades un auto que al final va a ser suyo. Por lo tanto no puede venderlo, al menos que transfiera el crédito y que la compañía o quien esté otorgando el crédito esté de acuerdo en que ese crédito se transfiera. En el supuesto caso que la persona dice, ok, lo estoy pagando, llevo 3 meses, te transfiero el crédito, no le aviso a la compañía que me está otorgando el vehículo, en este caso la agencia o el banco, y lo roban, pues hay un beneficiario preferente. El beneficiario preferente es quien está otorgando el dinero para que se compre, y a él se lo van a pagar. Ahora, recordemos que una cosa es el valor del crédito y otra es el valor del vehículo. Si el vehículo cuesta 200,000, pero tu crédito vas a pagarlo en 4 años y en lugar de 200,000 ya se fue a 300,000 pesos, la compañía de seguros no va a pagar los 300,000 pesos de costo del crédito, va a pagar los 200,000 pesos menos el deducible del valor del vehículo. Y si la persona llevaba 6 meses pagando, pues obviamente pues no va a recibir nada, porque la mayor parte de las primeras mensualidades son puros intereses. Entonces no es un problema de la compañía de seguros. Si una persona tiene un crédito y de repente por sus pistolas se lo pasa a otra persona sin previa autorización, pues no sé la persona que esté comprando en qué esté pensando. Oye, entonces lo ideal es revisar cuál es el valor del crédito y sobre el valor del crédito comprar la póliza de suma asegurada, resolviendo el tema. No, tampoco. O sea, tú dices, el valor de crédito es 300,000 pesos. No puedes comprar una póliza con un costo de 300,000 pesos si la unidad vale 200. Sí, claro, porque revisan la factura. Sí. Y aparte del libro azul, ¿no? Sí, no. Yo ando un poco divagando, pensando en la solución. Los contratos de seguro son perfectamente establecidos, deben ser justos, debe de cubrirse el riesgo amparado y nada de sacar ese tipo de mafufadas, por favor. No, es que ¿sabes qué? Creo que estoy pensando, no, antes de que nos vayamos al corte, no, es que estoy pensando a lo mejor, ¿qué tal si alguien, todavía de que le roban el coche y todo, todavía se queda con alguna deuda, aunque sea poquito? O sea, esa diferencia entre el costo del coche y el costo del crédito, esa diferencia,
a lo mejor tiene que seguir pagando después de que le robaron su coche. Se me hace como preocupante, pero no sé si exista eso. Bueno, no creo que exista. Ok, bueno, pues siquiera, ¿no? Entonces vamos a un corte comercial, regresamos y seguimos platicando. Estamos aquí de regreso en proyectos de vida financiera a través de Radio Seguridad, las nuevas tecnologías, y estamos hablando de las cosas importantes que a nuestro parecer pasaron en 2017 dentro de la industria aseguradora. Pues ya estuvimos hablando un poco de lo que pasó en enero de 2017 y las consecuencias que hubo de los huracanes del 2016. Del gasolinazo. Es que, ¿sabes qué? Fíjate, voy a dar mi opinión sobre el tema del gasolinazo, si me permites, Jesús Manuel. Okay, y mi público conocedor. Usted es dueña del micrófono. Mucha gente critica que por qué suben la gasolina, que bárbaros, el gobierno que está pensando, y critican mucho esa medida. Para mí es una medida por el tema de ecología. O sea, de que si realmente
consumimos mucha gasolina y eso, pues, la consecuencia es que realmente se contamina mucho el país. Entonces, una medida de que la gente pueda disminuir más o menos un poco el consumo, pues es aumentando el precio. O sea, esa es una de las realidades que yo no sé por qué quien critica el tema del gasolinazo no lo explica. Y yo creo que es una forma de que sí lo deberían de defender de esa forma, ¿no? O sea, ¿cómo disminuyes el consumo de algo? Aumentando el precio. Así, fácil, rápido, ¿no? Sencillo. Bueno, además a esto que tú estás comentando, hubo un incremento en el costo del petróleo a nivel internacional, a nivel mundial, y en México no iba a ser la excepción. Además que muchos insumos que se utilizan para producir la gasolina en México generalmente son importados o más allá se van a refinar a otros países. Y además a quien más le pega esto del gasolinazo, pues siempre es a la clase media, porque dijera una maestra, ¿no? Una de mis grandes maestras, ella me decía, bueno, estos temas de gasolina le pegan a la clase media porque la clase baja, muchos ni tan siquiera tienen un auto con que desplazarse. Siempre están usando, digamos, el medio de transporte, que siempre está subsidiado. Y eso es una realidad. O sea, ¿cuántos años llevamos en que el metro en la Ciudad de México cuesta 5 pesos? Sí está subsidiado y efectivamente le pega a aquellas personas que tenemos vehículos o que tenemos vehículos de 8 cilindros, como es un servidor. Sin embargo, también no podemos dejar de ver que el incremento de la gasolina también se ve afectado a los transportistas que traen insumos, que traen las verduras, que traen la carne, que traen la ropa, lo que tú consumes, y por lo tanto también se ven afectados esos costos. Pero definitivamente aquella persona que no tiene vehículos pues sigue utilizando los de transporte público, que están subsidiados por la demás gente. Así es. Bueno, pasando a otros temas, en el mes de febrero, ok, bueno, es que voy así como mes por mes, quiero hacerlo así, ¿no? Sí, después de enero regularmente sigue febrero, ¿no? Y en febrero, fíjese que hacen algunas evaluaciones las aseguradoras para empezar a ver todas las recomendaciones, todo lo que van a hacer cambios y demás para los meses de marzo y abril, que son los cambios más que nada en gastos médicos, ¿no? Entonces encuentran que los temas de cáncer son los siniestros que más son cobrados y pagados, ¿no? Por la industria, porque pues cada vez las familias mexicanas, el ser humano mexicano se está enfermando de eso. Y ustedes dicen, bueno, pues por eso compro yo mi póliza de gastos médicos, en el mejor de los casos. Pero pues chicos, realmente sí hay que cuidarnos. También ellos emiten una tablita comparativa, donde cuáles son las enfermedades pues más taquilleras, dijera yo, ¿no? Uh-huh. Y de las más taquilleras encontramos que son el tema de temas de maternidad, ¿se llaman qué? Periodo perinatal. ¿Ok? O sea, finalmente la maternidad, pues no es una enfermedad en sí, porque como lo dicen los que saben, los médicos de las aseguradoras, dicen, bueno, no es una enfermedad porque es algo que se te va a quitar en 9 meses en el mejor de los casos. Actualmente se está dando que las maternidades están siendo, pues, de 7 meses, o sea, prematuros, ¿no? Embarazos muy prematuros se están dando. Y todo eso, híjoles, pues sí, finalmente sí le pega a las aseguradoras. En el área de gastos médicos, efectivamente, es uno de los rubros, como dices tú, los más taquilleros. En el área de vida, no sé si sea el cáncer, en lo particular, en mis 26 años que tengo al frente de este negocio, de ser asesor de seguros, de los 7 siniestros que he pagado por fallecimiento, 6 han sido derivados de un cáncer y uno fue un derrame cerebral de una jovencita. Entonces, 5 cáncer y un derrame cerebral. 6 de cáncer y un derrame cerebral. 6.
Híjole, pues son temas dolorosos, pero que sí hay que tomar cartas en el asunto. Sí, el cáncer es un problema muy serio que aqueja a la salud. Yo creo que no solamente de México, debe ser del mundo entero. Pues sí, finalmente. Bueno, la cosa es que en marzo, ahí les va, redes abiertas y reembolsos parte del cáncer que pervierte la operación en gastos médicos mayores. O sea, vuelven a hablar del tema de cáncer. O sea, sí es un tema importante, un tema medular para el cálculo también del costo de las pólizas de gastos médicos. Porque ustedes saben, bueno, para los que nos están escuchando por primeras veces, pues la forma en que las aseguradoras hacen los cálculos es también en base a la siniestralidad que tuvo esa aseguradora, de cuántos reclamos tuvo por gastos médicos. Y entonces, pues sí, resulta que cada vez se enferma los mexicanos cada vez más, pero ¿sabes cuál es el tema que el otro día fue de mucho debate y mucha polémica? Y tú estuviste en esa comida, es que los médicos luego piden estudios como demás. ¿Sí te acuerdas de esa plática? Sí, hoy en día cuando médicos y hospitales descubren que existe una póliza de gastos médicos, se dan a la tarea, ellos bajo la protesta que toman como médicos es de salvaguardar la vida de las personas o la integridad, pero ellos abusan en ocasiones pidiendo una infinidad de exámenes que a veces no son necesarios o son infructuosos para identificar cuál es la verdadera situación o la sintomatología o el diagnóstico del paciente, y que no solamente termina en una serie de estudios excesivos, sino que prolongan la estancia del enfermo, del paciente dentro del hospital, de tal suerte que logran agotarse la suma asegurada. Y sí, efectivamente estuve en esa plática, donde recientemente estuve yo asesorando a una persona que recién había dado a luz, por prematurez también, donde su niña muy pequeñita y con bajo peso nació con un problema y requería ventilador mecánico, y que se fue agotando la suma asegurada curiosamente hasta que se terminó la suma asegurada, que fue 1.700.000 pesos, y que desgraciadamente no salió adelante esa niña perdió la vida. Yo no sé si no hubieran existido esos 1.700.000, si hubieran hecho algo más como para salvar la vida. Recuerden que el juramento ante Hipócrates, o cómo se llama, pues algo de los así. médicos, es salvaguardar la integridad. No quiero decir que todos los médicos son iguales, ¿no? Pero hemos encontrado en la industria del seguro que estas prácticas son mucho más comunes. En cuanto hay una suma asegurada, se están agotando las sumas aseguradas por salvaguardar la vida, y en ocasiones no hay mejoría. Recuerden que en los hospitales, debido a la atención de las distintas enfermedades, generalmente hay muchas cepas, hay muchas bacterias, y es muy fácil que un paciente que tenga una estancia prolongada ahí adquiera una bacteria. Entonces yo creo que lo más ético sería sacarlo lo antes posible, sin necesidad de agotar las sumas aseguradas, con la finalidad de tener un ingreso, ¿no? Digo, finalmente es un negocio el cuidar la salud, y los médicos viven de eso, pero tampoco se vale que sean excesivos y que por tener una póliza de gastos médicos se acaben estas grandes cantidades. Pues es que también nos comentaba a alguien toda una personalidad de la industria, que finalmente en 2017 los hospitales dejaron de tener no tantas ganancias. O sea, no fue el gran negocio 2017 para los hospitales. Y entonces decían, bueno, entre que les pasa eso a ellos y cuando llega alguien con una póliza y se quieren acabar su suma asegurada, ¿qué podemos hacer? O sea, debe de haber alguna regulación que nos proteja
Y claro, si está la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o sea, sí hay muchas instituciones, pero en ese momento de que ellos están haciendo sus prácticas, o sea, están practicando la profesión con nosotros, con nuestro cuerpo, pues uno no es médico, ¿no? O sea, uno que puede decir, oye, pues no me mandes ese estudio porque ese estudio no pertenece a al padecimiento que yo tengo, me tienes que mandar a hacer esto. Pues uno no es médico, bueno, a menos de que seas médico, ¿no? Pero si no, pues sí finalmente pagas la consecuencia. Y a lo mejor las aseguradoras dicen, bueno, finalmente tenemos reserva para hacer frente a esto, pero lo más importante es que recuperen la salud y, como dice el señor Jesús Márquez, o sea, pues la recuperes lo más pronto posible y salgan del hospital, porque yo no sé si hay alguien que le gusta estar en el hospital. No, pues yo creo que a nadie. Y eso ocurrió en marzo. ¿En abril qué pasó? En abril, pues fíjate que, no sé si recuerden que Mario Vela era el director de Seguros Monterrey, ¿no? Y de Seguros Monterrey, pues bueno, la cosa es que él logró ser presidente electo de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la famosa AMIS, ¿no? Sí, después de que se fue como director del Grupo Nacional Provincial. Y sigue, ¿no? Sigue de director. Él sigue como director y en algún momento estuvo al frente de la Comisión Nacional de Seguros. Y Fianzas. No, de la AMIS. De la AMIS, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Exacto. ¿Ok? Entonces, pues todo un personaje que le sabe mucho al negocio. Y en el mes de abril, pues lo sucede el señor Manuel Escobedo, porque bueno, pues también dentro de estas instituciones, pues hay elecciones, ¿no? O sea... Sí, van cambiando las presidencias cada año. Las ideas, ¿no? Las formas de hacer las cosas. Eso es dentro del mes de abril. Bueno, también, fíjate, las compañías se dicen listas para expedir el seguro de caución, desconocen qué tanto se solicitará. Y le pregunto al señor Jesús Márquez, oye, ¿qué es esto del seguro de caución? Y es algo así como un tipo de fianza. Algo parecido, ¿no? Entonces, quieren sacar, el tema es que 2017... la industria, yo creo que se sentó medio mundo, grandes personalidades de la industria, y dijeron, sí necesitamos nuevos productos que sean como más amigables con la población. Es un negocio y se tiene que estar con la reingeniería buscando nuevos satisfactores para la comunidad. No, y además, ¿sabes qué? Que con todo esto de las tecnologías, de la información, con todos estos cambios tecnológicos, también estaban en un debate de que las aseguradoras sí se tienen que poner al nivel de todos estos cambios, porque también eso ya la gente se está dando cuenta, ¿no? O sea, hasta nosotros mismos, bueno, al menos yo en mi persona, si yo les digo, bueno, en esta aseguradora te conviene esta póliza, la tenemos en esta aseguradora, en esta y en esta. Y si les explico, en esta aseguradora es totalmente otro servicio, es toda una póliza, y en esta no tanto, pero no porque en proyectos de vida financiera dependa de nosotros, sino depende también de los sistemas que tienen las aseguradoras. ¿Qué tienes? Estoy de acuerdo, nada. ¿Qué tienes? Si esos marcadores es como raro. No, te estoy escuchando, aprendiendo de tu sabiduría. No, pero ¿qué opinas? Es que sí, cada vez le están metiendo más dinero a las aseguradoras en las tecnologías. Bueno, los mismos bancos, ¿no? Sí, yo creo que hoy el tener la capacidad de que en una aplicación puedas emitir una póliza, pues te va a dar una directriz y te va a dar esa punta de flecha y te va a dar ese camino a seguir. Hace años el poder emitir una póliza sencilla de auto era llenar un formato con los datos del vehículo, agarrar un diurex y en la parte de posterior al parabrisas, en la parte del tablero hay una laminita con unos números, con unos caracteres. Ese es el número de serie del vehículo. Y hace años lo que teníamos que hacer es, y me río porque me acuerdo, agarrar un pedazo de diurex, agarrar un papel calca, carbón, y manchar esa
plaquita y con el Yurex poder sacar la calca del número de serie y eso pegarlo en la solicitud para demostrarle a la compañía de seguros que existía ese vehículo, que tú lo viste y que sacaste la calca para poderlo asegurar. Hoy en día todo es electrónico, claro, también te sale ahí un aviso de que tú estás dando la información correcta y que te consta que el vehículo existe. Parece que vamos a otro corte. Sí, vamos con nuestros patrocinadores, regresamos y platicamos sobre este tema que me llamó la atención.
Aquí de regreso en Proyectos de Vida Financiera a través de Radio Seguridad, las nuevas tecnologías, y estamos platicando del tema de las pólizas de autos. Sí, estábamos comentando que hace 26 años hacer un auto, tenías que sacar una calca directamente del vehículo, pegarlo en una solicitud, llevarlo a una oficina central para emisión de autos, dejar tu petición que se formara en el momento que pudieran sacar la producción, y a las 3 horas, cuando muy rápido, porque además era express, o a las 2 horas, ya tenías la póliza. Una vez que tenías la póliza, le hablabas por teléfono a tu asegurador, le dices, ya tengo tu póliza, y te decían, ¿me la puede traer? Y de una vez se la pago. Y entonces, llevabas tus vouchers. Y yo tenía una maquinita, pero si no, con la pluma podías pasarle al voucher arriba de la tarjeta, y ahí para ponerle los datos de la tarjeta, y ya ponías el monto, te lo firmaban, y ya te regresabas con tu voucher firmado. Si ese mismo día te daba tiempo llegar a las cajas de las oficinas de la aseguradora, y si no, al siguiente día te formabas, llegabas a la caja, presentabas el recibo y la copia de tu voucher, ellos lo ingresaban, pedían la autorización y te decían ya fue aprobada, te sellaban tu hoja de liquidación donde ponían la relación de las pólizas que estabas pagando, y ya concluía. Fíjate cómo ocurre ahorita. En este intervalo de que nos fuimos a comerciales, me avisaron, ya está emitida la póliza de la persona de Texcoco. En el intervalo anterior me mandaron la cotización, donde me la envían por WhatsApp. Yo le envío a Texcoco y te digo, esta es mi propuesta, y me dicen, sí la quiero. En el siguiente comercial me mandan la póliza, la copio, o sea, le pongo reenviar, ni siquiera la puedo copiar, de mi WhatsApp, de mi teléfono, y le envío a Texcoco. ¿Y cómo va a pagarla? Le dije, si quieres pagarla con tarjeta de crédito, habla a este número. Si quieres pagarla en el banco, ahí va tu ficha de referencia bancaria. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo han pasado los años? En aquel entonces, esa era una forma de asegurar un auto. Hoy una forma de asegurar un auto es muy sencilla. Y también, por ejemplo, de una póliza de vida. Hoy ingresé una solicitud, mañana ya tengo el número de póliza. Viene a consecuencia de un vencimiento de una póliza que coloqué hace 20 años, de un total que ya llegó a su término, y mañana ingreso esa documentación, y en 3 días ese dinero ya está trasladado a su nueva póliza. Así de sencillo. Y entonces, en lugar de ir a formarme a la fotocopiadora, saqué mi teléfono con una aplicación que es Scanner, y le tomé las fotos a toda la solicitud, todos los documentos, y le puse compartir al correo, y del correo se abre un file en la oficina, un archivo virtual donde se coloca toda esa información. Y en cuanto tenga la póliza, se la envío también por WhatsApp a mi asegurado, y te digo, entre mañana y pasado hacen el cargo. Qué sencillo. Bueno, es que también en Proyectos de Vida Financiera tenemos toda una estructura que nos ayuda, nos permite hacer todo eso en automático. Para nosotros es como muy automático. Sí, lo vemos tan sencillo. O sea, porque es toda una agencia de seguros ya importante, pero eso es la parte padre. No es que yo sea acá pesimista, chicos, no. Pero también el usar mucho las tecnologías. Por ejemplo, voy a hablar, ¿no? Fíjense, de lo que pasó. Alguien compra su póliza por internet, ¿no? Su póliza de auto por internet. No, pues que sí. Realmente, cuando uno compra por internet y cuando no eres agente de seguros, no sabes ni cuáles son las coberturas mínimas básicas que debes de tener y debes de comprar. Para empezar, ¿no? Bueno, entonces te sale un desplegado aquí de, con esta compañía te cuesta 5 pesos, con esta 3, con esta 10, y así te dan un montón de cifras, ¿no? Y entonces tú dices, no, pues con la más barata, qué bueno que existen estas cosas, porque así, puedo, ¿cómo se dice? Comparar, ¿no? Ah, bueno, pues compran luego a veces hasta la más barata, ¿no? Bueno, resulta que existe el siniestro, ¿no? Pérdida total del vehículo.
¿Y sabes qué le pasa a esa persona? Híjoles, pues sabe que marque al 01800 de esa compañía, ¿no? Entonces marca al 01800 de esa compañía, permítame, lo voy a comunicar con el área correspondiente, ¿no? Entonces espérate un poquito más, ¿no? Y entonces pero tú ya tienes el problema encima. Entonces sí los quiero hacer conscientes de lo que están comprando y de las formas en que compran luego. Entonces, está pasando el siniestro, espérame al 01800, márquele, no, pero imagínate la angustia, ¿no? Total que ya llega el ajustador y todo lo demás, pero para hacer el reclamo de la pérdida total, pues viene otro viacrucis, ¿no? Entonces dentro de ese viacrucis, otra vez, marcas al 01800, pero no es realmente alguien, bueno, las compañías sí se supone que tienen al personal súper calificado para darte seguimiento, pero muchas veces, pues yo creo que a lo mejor son nuevos, ¿no? O sea, puede ser que sean nuevos, puede ser que sean, híjoles, pues, ¿qué? Novatos, ¿no? No, lo que pasa es de que no hay lo mismo que una persona que nunca se ha dedicado a este negocio tenga que hacer los trámites por sí mismo, y por eso sufre este calvario, que cuando las personas ya tenemos una antigüedad en este proceso, en esta industria, ya sabes qué documentos tienes que llenar, todo lo que tienes que adjuntar, qué es lo que tienes que hacer previo a todo ello. Y dicho sea de paso, pues la gente ve los costos, y también pues la gente no es tonta, también ve las coberturas. Sin embargo, hay cosas que no se alcanzan a ver, ¿no? Tú dices ahí, todas dicen valor comercial, boom. Algunas dicen más el 10%. Y dices, bueno, el valor comercial está bien y voy a agarrarla en medio, ni muy bajito ni muy alta, porque a lo mejor la de muy bajito es muy patito, ¿sí? Y al momento de siniestro, como ocurrió, después de, el siniestro lleva más de un mes y no se ha pagado todavía, el valor comercial. El vehículo Sentra 2017. El siniestro ocurre el 4 de noviembre 2017. ¿Saben cómo debió haberse asegurado ese vehículo? A valor factura, no a valor comercial. Que esa es una diferencia inmensa sobre lo que te costó directamente al valor comercial que emiten estas empresas que se dedican a establecer los montos de los vehículos a nivel comercial. Ese fue el primer error. Y el segundo, el hacer el trato directo a través de un portal, sin tener detrás de ese portal alguien que conozcas, que te pueda apoyar y te pueda brindar la asistencia necesaria. Yo creo que las tecnologías van cambiando, pero hay que saberlas usar y hay que identificar cuál es la mejor manera de elegir, porque sí disminuye los tiempos, pero también acelera en ocasiones algunos problemas cuando no se saben usar bien. Sí, no, y aparte el típico que dice, no, la aseguradora no quiere pagar. Entonces no es que no quiera pagar, sino que pues hay formas, metodologías que hay que seguir, y que bueno, con el expertise de la agencia, pues es como más rápido y más cómodo, ¿no? Así es. ¿Y luego qué pasó en mayo? Ay, porque ya casi nos vamos. Bueno, resulta que en mayo, fíjate, se dice, monto de las pensiones en México es insuficiente para afrontar el impacto de las enfermedades. Entonces, empiezan a hablar más fuertemente sobre el tema de las pensiones, y de hecho empiezan a haber algunos tratamientos de regulación dentro de las cámaras, de la Cámara de Diputados y la de Senadores. O sea, empiezan a hablar, estos temas ya son como de hace años, pero ahorita como que están tomando más fuerza, porque es realmente preocupante, ¿no? Es realmente preocupante las pensiones que vamos a recibir, pues cuando seamos viejitos, cuando sea el invierno de nuestra edad. ¿Y qué va a hacer? O sea, si la gente de por sí a veces no le alcanza lo que gana, imagínate, dicen que es el 30%, ¿no, Jesús? De lo que una persona bajo una pensión recibiría cuando ya tenga sus 65 años. ¿Por qué te quedas? O sea, ¿qué le pasa aquí a Jesús Márquez? Dice el 30%. ¿Quién dijo eso del 30%? Pues yo me acuerdo que alguien dijo un 30%.
Sí, regularmente, en el mejor de los casos, la persona que se retira recibe un 30% de su ingreso, pero no necesariamente ahí. Y aquí estamos hablando de lo que acabas de leer, que no van a alcanzar las pensiones porque crecen las enfermedades. Hay dos cosas. Una es la pensión que vas a tener por jubilación y otra es los derechos de servicios médicos que tienes que utilizar a lo largo de tu vida una vez que estás pensionado. Porque recuerden que entre más edad se tenga, hay más probabilidades de tener necesidad de atención médico hospitalaria. Pues sí. Entonces, los medicamentos y los tratamientos son muy caros. También los avances tecnológicos han permitido que la gente viva mucho más tiempo. Acaba de salir del hospital esta semana José José, después de que le quitaron un tumor que tenía en el páncreas, y el hombre sobrevivió. Cuando en los 70, si a alguien le daba un cáncer, ya no de páncreas, de vesícula, ahí se quedaba, o de estómago. Hoy hasta el de páncreas el hombre ya se salvó. Pero ¿qué ocurre? Pues son los avances tecnológicos. No quiero decir que todas las compañías de seguros se agotan las sumas aseguradas, o los hospitales que se agotan las sumas aseguradas, sino hay hospitales que también salvan vidas. Y no necesariamente son de la industria de gobierno, también las particulares. Y obviamente también nos encontramos que los médicos que operan en los mejores hospitales de tercer nivel, también operan en el siglo XXI y también operan en el Hospital de la Raza y también operan en el Hospital General y también operan en nutrición. Entonces, la única diferencia es que en algunos lados tienes algunas comodidades adicionales y en la otras tienes que esperarte a que te den el diagnóstico cada 8 horas. Pero finalmente ambos tratan de salvar la vida. Así es. Oye, y por último, para el mes de junio, es que no nos alcanzó el programa, pero porque ya casi nos vamos. Y para el mes de junio se dice que la rentabilidad del seguro de gastos médicos mayores exige tarifas bien hechas y redes médicas más controladas. Lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, sí hay que meter ciertos controles para los médicos y por eso luego los mismos médicos se quejan de que es que la aseguradora me paga bien poquito. Bueno, pues es que cuánto es lo que... Yo creo que una solución a esto sería el seguro de la prevención, o sea que entre las pólizas de gastos médicos existiera, a ver, te voy a otorgar al año un check-up médico y ese check-up me va a decir que tienes en los límites superiores los triglicéridos, el ácido úrico, el colesterol, la glucosa, ¿sí? Yo, compañía de seguros, te lo voy a otorgar dentro de tu póliza. Y cuando eso me lo manifiestan, entonces le voy a decir al paciente, oye, si no te cuidas esto, es posible que te conviertas en diabético. Es posible que tengas un problema de riñón por los altos niveles de triglicéridos, o es posible que tengas un problema de infarto por el colesterol, o sabes que estás muy propenso a un hígado graso. Cuando a alguien le dicen todo esto, no, bueno, pues, dice, ¿qué tengo que hacer? Primero, hacer ejercicio, cambia tus hábitos alimenticios y explícame qué estás tomando, qué estás haciendo, cómo es tu vida, de qué te alimentas. Y entonces, si hay esa medida de prevención, se van a evitar muchos gastos, porque a lo mejor esta persona se siente un poquito mal y va a decir, ay, me tomo un poco de carbonato. Pero a la vuelta de 5 años se van a dar cuenta que el tumor está en el páncreas, o que ya los riñones tienen insuficiencia, que están trabajando al 30%, o que el corazón creció, o que están taponeadas las arterias y que requiere ya un cateterismo, que eso ya son costos mucho más elevados. Entonces, yo creo que sería importante, y esta petición ojalá la tome la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros como propuesta de proyectos de vida financiera. Eso, así es. Pues bueno, llegamos al final de nuestro programa. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde aquí en Radio Seguridad, las nuevas tecnologías. Gracias, Jesús Márquez, por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Miriam Hernández al micrófono. Y recuerda que si vamos a hablar todo el día, que sea de seguridad. ¿Qué les parece?